Voy a referir al informe sobre la comunicación gubernamental de Subán Córdoba, que hace un balance de la gestión de la comunicación gubernamental del gobierno de Alberto Fernández, el primer año de gobierno de Alberto Fernández. Voy a referir de las 8 preguntas que formula la encuesta, voy a detener en las primeras 5 y con un eje que tiene que ver con el destinatario del discurso de gobierno. En primer lugar, la primera cuestión se relaciona con los medios a través de los cuales la población dice informarse sobre la política de gobierno. Esta información coincide más o menos con los medios que esos públicos en general consumen para informarse sobre cualquier tema que tenga que ver con la política. Esto quiere decir dos cosas. Primero, que la información no le llega directamente desde las cuentas de gobierno o desde la página web de gobierno, sino mediatizada a través de los canales que habitualmente consume la gente para informarse. Y en segundo lugar, quiere decir que si es así, esta información llega de manera muy fragmentaria, como diluida en una oferta mucho más amplia. Es decir, que la gente no va a buscar esta información, sino que la recibe. En esto el gobierno no se distinguiría de otros enunciadores, incluyendo los propios medios, que muchas veces las audiencias llegan a la información desde las redes sociales, no porque hayan tomado contacto con información que el medio le envió, sino porque esa información le llegó a través de otros usuarios de la red social. En segundo lugar, podríamos decir que dentro de este esquema general hay más jóvenes, como pasa también en general, que se informan sobre todo y también sobre política a través de las redes sociales y menos en los diarios online. Llama la atención la vigencia que tiene como canal de información la televisión, que se puede haber incrementado en el contexto de la cuarentena, que privilegió, digamos, el uso de este medio broadcasting, y también eso revalorizaría a la televisión como canal para la información de gobierno. El segundo aspecto que quiero destacar es el hecho de que hay un 55% de los encuestados que dicen que no se sienten poco o nada incluidos en los mensajes. Es decir, que se sienten poco interpelados por estos mensajes. Y a eso se le suma los que solo se sienten algo incluidos, tenemos un 80% de los que reciben estos mensajes del gobierno que no se sienten particularmente identificados. Esto es más grave en el caso de los adultos mayores. En ese caso, en el contexto de la pandemia COVID, se podría decir que se ha hablado de ellos, pero no se les ha hablado a ellos, o por lo menos ellos no han sentido que se les estuviese hablando. Todas estas variables son más favorables cuando se habla de los votantes de Alberto Fernández. También tiene una valoración un poco más positiva de estas variables las mujeres y un poco más negativa, o bastante más negativa, los adultos mayores. Hay otra pregunta muy interesante que es referida a si los encuestados creen que la comunicación se dirige particularmente al oficialismo, a los propios partidarios del gobierno, o se dirigen a todos. Entonces, este dato que dice que más del 50% de los encuestados que la comunicación está dirigida a los propios, está dirigida al oficialismo, es coherente con el dato de que no se sienten llamados o interpelados por la comunicación del gobierno. Hay una excepción, que es que los que votaron a Alberto Fernández sí sienten que está la comunicación de gobierno dirigida a todos y no tanto a los oficialistas solamente. Ahora bien, si uno dijera que los que votaron a Alberto Fernández piensan que
la comunicación se dirige a todos y no solo a ellos, pero los demás, los todos, piensan que la comunicación no se dirige a ellos, sino a los que votaron a Alberto Fernández, ahí tenemos un problema de marcas de destinación. Tenemos un problema de la comunicación gubernamental de identificar con claridad quién es ese destinatario, si es un destinatario que va más allá de los propios votantes de Alberto Fernández. Esto es ligeramente inferior en el caso de las mujeres, que creen que se dirige a todos en un porcentaje mayor que el promedio, y es considerablemente inferior en el caso de los adultos mayores, que creen que se dirige a todos solamente en un 24% de los casos. Luego quiero hacer una referencia también a cómo le parece a esta población consultada, que es la calidad de la comunicación gubernamental. El 64% cree que fue desorganizada, improvisada. Un poco menos las mujeres, un poco más los mayores, como habitualmente. Por supuesto, menos también los votantes de Alberto Fernández, que creen que fue desorganizada, también en un porcentaje alto, pero del 46%, no del 64%. Esto es coherente también con que la comunicación parece, por lo que dicen los encuestados, estar más dirigida a los propios que a los ajenos. Respecto de la cantidad, hay una cierta coincidencia, la mitad de la muestra, acerca de que es suficiente la cantidad. Cuando se consulta específicamente sobre la información sobre COVID-19, eso sube un poco, que la cantidad fue suficiente, con excepción del caso de los adultos mayores, que creen que no fue suficiente, o que fue suficiente solamente en el 37% de los casos. Esto también refuerza la hipótesis de que el problema no es un problema tanto ni del canal que se está usando, ni porque son los canales por los que habitualmente se consume la información, ni con la cantidad o la frecuencia con que se emiten esos mensajes de gobierno, ni tampoco con los temas, porque es notable cómo casi todas las distintas variables, las distintas segmentaciones de la audiencia coinciden en que los temas que digamos, se comunicaron fueron más o menos los mismos, es decir, que a todos, cualquiera sea la diferencia de género, de edad o de percepción de la política, les llegó más o menos el mismo contenido. El problema parece radicar fundamentalmente en la destinación, en la dificultad que está encontrando, aparentemente, según dicen los encuestados, el discurso de gobierno, la comunicación gubernamental, para construir su colectivo de identificación, para construir sus destinatarios, para que la información le resulte relevante a aquellos a quienes se dirige. Por ejemplo, particularmente el caso de los ancianos, que fueron un destinatario privilegiado durante la pandemia. Esa dificultad para localizar o para destinar o para que se sientan interpelados los destinatarios, sobre todo aquellos que no son parte del colectivo del kirchnerismo o del albertismo, digamos. Y esto es un problema que también es coherente con otras cuestiones que no están relacionadas directamente con la comunicación gubernamental de rutina, sino también con la comunicación de gobierno de excepción, que es la que ha tenido, la que ha acompañado algunas medidas de este primer año de gestión que irrumpieron, digamos, en la agenda mediática, que llamaron la atención de la opinión pública, como por ejemplo el anuncio de la intervención de Vicentín o el envío de del proyecto de ley de reforma judicial, etcétera, que también hubo como un déficit en preparar el terreno o dirigirse
a aquellos que, estando implicados, no eran los prodestinatarios, los destinatarios a favor. Es decir, una dificultad, aparentemente en este primer año de gobierno, para dirigirse a los otros de los leales o los fieles en la comunicación gubernamental de Alberto Fernández.